Buen día, mi nombre es Carla y hoy les voy a hablar de los métodos McCabe-Thiele y Ponchon-Savary para la materia de bioseparaciones fluido-fluido del Instituto Politécnico Nacional Campus Guanajuato. En este video se van a tratar conceptos básicos referentes al equilibrio líquido-vapor, ley de Raoult modificada, destilación y volatilidad relativa. Asimismo, para resolver un ejercicio mediante el método de McCabe-Thiele, se va a hacer uso del software Thermosolver. Y para el método Ponchon-Savary se va a hacer uso de Chemse. Entonces nosotros podemos definir el equilibrio como una condición estática donde no ocurre un cambio alguno en las propiedades macroscópicas de un sistema. Si tenemos un sistema aislado que consta de fases en contacto tanto líquido como vapor, con el tiempo va a tender a un estado final en donde no exista tendencia para que suceda un cambio dentro del mismo. Es decir, la temperatura, la presión y las composiciones logran los valores finales que de adelante permanecerán fijos. Si tomamos en cuenta la regla de fases de Gibbs, que nos indica el número de condiciones que deben especificarse para caracterizar un sistema, en el caso de un sistema binario en donde intervienen dos especies químicas, nos dice que deben especificarse tres variables, en las cuales son presión, temperatura y composiciones. Estas pueden ser composiciones masa o fracciones mol. Dicho sistema también es posible representar mediante gráficas a temperatura y presión constante. A continuación, en los gráficos de equilibrio líquido-vapor, en el gráfico de presión constante podemos observar que la curva que está por arriba corresponde a la línea rocío, es decir, la línea de vapor saturado, y la línea que está por debajo es la línea de burbuja o línea de líquido saturado, las cuales se van a invertir para el correspondiente diagrama a temperatura constante. También cabe señalar que cuando nosotros hablemos de composición de líquido nos vamos a referir a la variable X y cuando nos referimos a composición de vapor vamos a tomar la variable Y. También podemos observar que en el diagrama toda la zona que esté por encima de nuestra curva va a corresponder a una sola fase. Lo mismo para la parte de abajo de la curva, en este caso de rocío. Va a responder a una fase, que en este caso es la vapor, y todo lo que esté entre las dos curvas va a corresponder a la coexistencia de ambas fases. Bueno, y para considerar la existencia del equilibrio se tiene el modelo ideal que está descrito por la ley de Raoult. Este modelo asume que la presión que se presenta en la fase de vapor es debida a las partículas que se evaporan provenientes del líquido. Sin embargo, solamente es aplicable a presiones bajas o moderadas y si las especies involucradas son semejantes. Aquí podemos ver la ecuación en la que Y es la composición del líquido, P la presión total, X la composición de vapor y P saturada la presión de saturación de la especie pura. En este caso podemos utilizar la ecuación de Antoine junto con las constantes específicas para cada componente y las temperaturas para determinar dicha presión. De igual forma tenemos ecuaciones específicas para determinar las composiciones en el punto de burbuja y en el punto de rocío. Este modelo es una buena aproximación para un grupo moderado de sistemas de equilibrio. Sin embargo, hay casos en los que las composiciones del líquido y el vapor son iguales, en los cuales se forman azeótropos. Para este tipo de sistemas, alejados de la idealidad, se propone una modificación añadiendo un coeficiente de actividad, quedando la ecuación de la forma que podemos ver en pantalla. Entonces, la determinación del equilibrio nos va a permitir el estudio del comportamiento de sistemas en los cuales coexisten dos o más componentes. Bajo este fundamento, nosotros atraemos a los procesos de separación, en los cuales se busca enriquecer uno de los componentes para obtener un beneficio, ya sea un producto final o un producto que tenga condiciones establecidas para llevar a cabo posteriores operaciones unitarias. Una de ellas, pues, es la operación de destilación. Esta consiste en la vaporización parcial de una mezcla con producción de vapor más rico en componentes más volátiles que la mezcla inicial, dejándonos un residuo líquido más rico en componentes menos volátiles. También podemos ver un diagrama donde tenemos una alimentación, tenemos un condensador y un rehervidor, que son los componentes principales de dicha destilación. Y en el proceso de destilación es necesario conocer una medida que nos indique la facilidad con la cual se pueden separar los componentes de una mezcla. Esta medida se conoce como volatilidad relativa y es la relación entre la presión parcial de vapor y la concentración de la fase líquida de una mezcla binaria.
En este caso, tenemos que la volatilidad es igual a la presión de saturación entre la composición de dicho componente y también sabemos que la suma de las composiciones es igual a 1. Entonces vamos a obtener la expresión de que la volatilidad relativa es igual a la presión de saturación de A por la composición de A entre lo correspondiente a B. También si tomamos en cuenta la ley de Raoult y despejamos la presión de saturación, vamos a poder sustituirlo en la ecuación anterior y reordenando obtenemos esta expresión. Finalmente, despejando para la composición en la fase vapor, vamos a obtener que es igual a la volatilidad relativa por la composición del líquido entre 1 más la volatilidad menos 1 por la composición del líquido. Okay. Y en los procesos de destilación es necesario que tanto la fase líquido como vapor estén en un contacto íntimo, para lo cual se usan platos de barboteo. Y para determinar cuántos platos son necesarios se utiliza el método de McCabe-Thiele. Este método lo vemos en esta gráfica, donde tenemos en el eje de las X lo correspondiente a la fase líquida y en el eje de las Y la composición en la fase gas. Vamos a trazar nuestra recta de Y igual a X y vamos a trazar nuestra curva de equilibrio líquido-vapor. A su vez vamos a ubicar una recta de enriquecimiento, una recta de agotamiento y una recta Q, que sería la recta donde se da la alimentación. A partir de la composición de nuestro destilado vamos a empezar a trazar líneas horizontales y verticales que choquen contra las rectas de enriquecimiento y agotamiento hasta llegar a la composición de fondos. De esta manera vamos a obtener la cantidad de platos necesarios. Igualmente se pueden realizar balances en la columna para obtener las corrientes. En este caso, para el balance global se tiene que la alimentación se designa como F, va a ser igual al destilado, más W, que es el producto de fondos, y que en ocasiones también se designa como B. También se establece un balance para el componente más volátil y también se considera que es necesario para una rectificación pues que ascienda el vapor con el que está descendiendo. Y continuando con el balance para el componente más volátil, se puede despejar Y y obtener una ecuación que sea lineal. Sin embargo, también se puede redefinir una variable R siendo igual a L entre D con el fin de disminuir el número de variables que tenemos y obtener una ecuación más sencilla que nos va a describir la línea de enriquecimiento. Cabe mencionar que cuando se impacta la línea de equilibrio se consideran también las condiciones mínimas de operación. Y para determinar la línea de alimentación se pueden considerar 4 casos en los que la entrada es un líquido subenfriado, saturado, es una mezcla, un vapor saturado o sobrecalentado, de modo que vamos a utilizar la siguiente ecuación para encontrar la línea de alimentación. También tomando en cuenta que Q es igual al calor para vaporizar un mol de alimentación a condiciones de entrada entre el calor latente molar de vaporización y definiéndolo todo en cuestión de la alimentación vamos a tener que la entalpía del líquido menos la entalpía de alimentación va a ser igual al Cp por la corriente de alimentación por la temperatura del líquido menos la temperatura de alimentación. A continuación tenemos un ejercicio que nos dice que en una columna de rectificación en marcha continua se trata de una mezcla de cloroformo-benceno de composición 0.55 en fracción molar. Se desea obtener un producto destilado de composición 0.94 y un producto de cuerdas de composición de 0.08. Nos pide determinar el reflujo mínimo, así como el número de platos teóricos y la posición del plato de alimentación por el método de McCabe-Thiele si la alimentación entra en forma de vapor saturado y se emplea relación de flujo de 3 moles por cada mol de destilado. Entonces nuestra estrategia de solución va a ser identificar nuestros datos, tanto los conocidos como los que nos faltan para resolver el problema, la construcción de nuestro diagrama y el trazado de platos. Partiendo de nuestros datos conocidos, tenemos que la composición en el destilado es de 0.24, en la alimentación de 0.55, en los fondos de 0.0.8, que tenemos un reflujo de 3 y Q va a ser igual a 0 debido a que se está teniendo entrada de vapor saturado. Para construir el diagrama vamos a utilizar el software de Thermosolver, para lo cual en la primera entrada vamos a seleccionar la opción de calculadora de presión de saturación. Posteriormente vamos a seleccionar las especies o nuestros componentes y vamos a ubicar nuestra presión de saturación, que sería de 1 atmósfera. Vamos a resolver y nos da la temperatura de saturación de ambos componentes. Una vez que ya las tenemos, ya podemos hacer una tabla con las diferentes presiones de saturación entre este rango de temperaturas para determinar posteriormente las composiciones de X y de Y.
Entonces, para la construcción de nuestro diagrama vamos a considerar la ecuación de punto de burbuja y la ley de Raoult con una presión de 101.325 kilopascales, que son condiciones estándar. Vamos a utilizarlas para calcular X1, presión de burbuja, y Y1, ley de Raoult. Y finalmente los vamos a graficar en GeoGebra. En este nos vamos a ir a la parte de protocolo de construcción. Vamos a insertar nuestros datos, a crear una poligonal y también vamos a obtener la recta x igual a y, con lo que vamos a insertar una función que va a estar acotada entre un valor inicial de 0 y un valor inicial de 1. Con lo que vamos a obtener una recta como la que vemos en pantalla y vamos a proseguir con el cálculo del reflujo mínimo. Para esto vamos a ubicar las rectas que corresponden a las composiciones conocidas de 0.08, de 0.55 y 0.94. Vamos a identificar que tenemos entrada a vapor saturado, por lo cual nuestra línea de alimentación va a estar dada por y igual a 0.55, que es la línea horizontal de color naranja, y vamos a trazar una línea mínima insertando un segmento que vaya desde la intersección de la recta x igual a 0.94 con x igual a y, que es el punto M, y lo vamos a intersectar con el punto K, y lo vamos a elongar hasta el eje Y. De esta forma vamos a obtener una recta y vamos a encontrar la pendiente y la ordenada al origen de dicha recta. Aquí podemos ver que y va a ser igual a 0.73 más 0.2473. Ya que tenemos este valor de la ordenada y de la pendiente, podemos calcular el reflujo mínimo a partir de la ecuación de LOCE o la línea de enriquecimiento. Entonces vamos a despejar XD y de esta parte vamos a despejar posteriormente R, con lo que nos da un valor de R mínima de 2.801 kilomoles sobre hora. Posteriormente, ya para el cálculo de las etapas, vamos a tomar el balance global, sustituyendo los datos conocidos, establecimos una base de cálculo de 100 kilomoles sobre hora, ponemos las composiciones conocidas y resolvemos el sistema de ecuaciones considerando el balance del componente más volátil y el balance global, con lo que vamos a obtener una corriente de fondos de 45.34 kilomoles sobre hora y de destilado de 54.65 kilomoles sobre hora. Finalmente, vamos a identificar las líneas del sector de agotamiento y enriquecimiento, considerando el dato que nos proporcionaban, que es un reflujo de R igual a 3, con lo que vamos a obtener la recta de enriquecimiento y igual a 0.75x más 0.235 y la línea de alimentación que ya la habíamos encontrado. Continuamos con la construcción del diagrama, vamos a graficar las rectas que encontramos. Podemos identificar los C y LA, por lo que falta encontrarlos. Para esto, nosotros vamos a identificar la intersección de tanto los C como los A y vamos a identificar la composición en la corriente de fondos. Vamos a trazar un segmento de recta entre estos dos puntos, que va a ser nuestra línea de agotamiento. De forma que nos queda el diagrama de la siguiente manera. Y ya podemos comenzar a trazar las horizontales y verticales desde la línea de enriquecimiento de la composición de destilado para encontrar el número de platos necesarios. Entonces, el primer plato, el segundo, y de esta manera se continúa hasta que llegamos a la composición en el fondo, de modo que obtenemos en total 23 etapas y la correspondiente al calderín o al rehervidor. Y con esto se da conclusión a este ejercicio. Y también tomando en cuenta que el plato en el que se tiene la alimentación es el plato 13. Bueno, y ahora definiendo otro método para encontrar el número de platos, tenemos el método de Ponchon-Savary. Este es un método gráfico que calcula de forma alternada el equilibrio y los balances de materia en forma de rectas de reparto y rectas operativas. Para esto se necesitan datos de equilibrio, es decir, de entalpía y de composición de las bases que constituyen a la mezcla. Entonces, nuestro diagrama va a ser muy similar al que vemos en pantalla. Vamos a tener una línea de entalpía de vapor y una línea de entalpía del líquido.
nosotros vamos a tener estados de referencia que generalmente van a estar basados en el componente más volátil y vamos a emplear la siguiente ecuación para la línea de líquido saturado, donde XA es la fracción mol de peso del componente A, T es el punto de ebullición de la mezcla, T0 es la temperatura de referencia, el Cp del componente A, el Cp del componente B y el calor de disolución a la temperatura de referencia. Igualmente, para la línea de vapor saturado, de la entalpía de una combustión de vapor se calcula mediante la ecuación que vemos en pantalla, donde Cp subíndice YA es la capacidad calorífica de vapor en A, lambda A son los calores latentes a la temperatura de referencia y el calor latente se da como lambda AB generalmente, que es el punto de ebullición normal de la temperatura Vn del componente puro A. Por lo cual pues también es necesario corregir los calores latentes de la temperatura de referencia T0. Sin embargo, si tomamos como referencia T0 la temperatura de ebullición del componente de menor punto de ebullición, únicamente será necesario corregir el valor del calor latente correspondiente al componente B. Ok, entonces nosotros vamos a tomar en cuenta el ejercicio anterior para poder comparar el número de platos obtenidos y el número de plato de alimentación. Para darle solución al ejercicio vamos a tener los datos de equilibrio, vamos a construir el diagrama y vamos a realizar el trazado de platos, igualmente considerando el cálculo del reflujo mínimo. Establecemos nuevamente nuestros datos conocidos y para la obtención de los datos de equilibrio vamos a usar el software Chenser. La primera pestaña que nos da es la del título, vamos a definir nuestro sistema como sistema cloroformo-benceno. Posteriormente elegimos la pestaña de componentes, para lo cual elegimos el cloroformo y el benceno, los añadimos. Pasamos a la parte de la operación, donde escogimos la columna de equilibrio como una destilación simple, condensado total, un producto recuperado parcial y un número de etapas de 24 con alimentación en el plato 12. Esto porque en el ejercicio anterior fue lo que obtuvimos. Nos pasamos a las propiedades, donde establecemos el cálculo para acá como gamma phi, la ecuación de estado como la ley de gas ideal, el coeficiente de actividad por el método NRTL, la presión de vapor por Antoine y la entalpía ideal. Posteriormente pasamos a las entradas. Vamos a establecer nuestro plato de alimentación. Establecemos el estado de temperatura y presión, una presión de una atmósfera, temperatura de 6 grados Celsius. Y para la alimentación, benceno, un flujo molar de 50, igualmente para el cloroformo. En las especificaciones pasamos a las presiones, en la cual ya no la define como una atmósfera de forma constante. Igualmente para el calentador tomamos los valores predeterminados también para las eficiencias y en las especificaciones de la columna en la parte superior vamos a definir nuestro componente como cloroformo y la fracción de 0.94. Por otro lado, en el fondo también el cloroformo a 0.08. Finalmente vamos a correr nuestro programa con este icono y una vez que nos aparece este cuadro de texto le damos a aceptar y podemos obtener nuestros datos. Para esto nos vamos a la pestaña de análisis, el diagrama de fase binario y vamos a obtener esta pantalla donde vamos a seleccionar en copiar datos. Estos datos los vamos a ubicar en un Excel de preferencia para manejarlos con mayor facilidad. Y para esta parte vamos a necesitar calcular tanto la entalpía del líquido como la entalpía de vapor con las ecuaciones que ya vimos. Entonces vamos a necesitar una columna donde vamos a introducir la fórmula de entalpía, considerando entalpía de disolución igual a 0, ya que estamos considerando un sistema ideal. Y vamos a considerar para la segunda columna, pues que se va a hacer la corrección de la entalpía del benceno, mediante las ecuaciones que también ya describimos y que están a continuación. Entonces, para esta parte vamos a obtener los datos de las capacidades caloríficas, el calor latente de vaporización y vamos a calcular la entalpía ya corregida. De modo que obtenemos estas dos columnas.
para la composición de X vamos a tener una entalpía de líquido y para la de Y la entalpía de vapor. Estos datos nosotros los vamos a pasar a GeoGebra y nos va a dar dos curvas. Aquí podemos ajustar nosotros la escala para poder visualizarlo de mejor forma. En este caso estos fueron los datos que yo utilicé para poder visualizarlo de esta manera. Y bueno, nada más notamos que la de la parte superior es la que corresponde a la entalpía de vapor y la de inferior corresponde a la entalpía del líquido. Entonces aquí tenemos nuestro gráfico para poder identificar ambas curvas de una manera mejor. Vamos a ubicar las compresiones conocidas por medio de las rectas x igual a 0.08, x igual a 0.55 y x igual a 0.97. Vamos a encontrar lo que corresponde a la compresión de alimentación. En este caso tenemos que este 0.55, pero vamos a hacer uso del diagrama de composición de líquido contra vapor que utilizamos o que definimos en el ejercicio anterior, para lo cual vemos que a x igual a 0.55 le corresponde una y de 0.6853. Entonces, una vez que ya obtuvimos la composición de vapor en la alimentación, vamos a ubicar la intersección de una recta que va a ser y igual a 0.69 con la línea de entalpía de vapor y vamos a trazar una recta. De esta forma, cuando intersecte con la línea de x igual a 0.97 se va a obtener el calor en el condensador, que es Q', y cuando intersecte con la composición de 0.08 se va a obtener Qb', como podemos ver en pantalla, que en este caso pues va a ser el calor en el rehervidor, que son los valores que vemos en pantalla de 90.355 y menos 98.365. Ok, una vez que ya llevamos a cabo estos pasos, vamos a calcular la magnitud del reflujo mínimo. Para esto nosotros vamos a obtener la distancia que hay entre Y1 y Q', así como la distancia que hay entre X0 y Y1. En este caso ya las vemos en el gráfico y vamos a hacer la división de B entre A. En este caso nos da una R mínima de 2.048 kmol sobre hora. Y una vez que ya obtuvimos el reflujo mínimo, ya podemos determinar el número de etapas necesarias para llevar a cabo el proceso con R igual a 3, que es el valor que nos da el ejercicio. Nosotros ya habíamos definido que R también es igual a L entre D, por lo cual de esta relación podemos despejar L obteniendo un valor de 88.900.29. También vamos a ubicar un nuevo punto de Q', que va a estar por encima del antes obtenido, que era correspondiente al reflujo mínimo, el cual va a ser de 118.533 y va a ser correspondiente a la compresión de 0.97. Este valor de Q' también es correspondiente a la entalpía del calderín y también vamos a ubicar la intersección con la recta de x igual a 0.08 que nos va a indicar la entalpía del condensador total. Entonces, nuestra nueva línea pivote para empezar a realizar el cálculo de nuestras etapas va a ser la línea rosa, ya que la línea amarilla pues era la que habíamos empleado para determinar el reflujo mínimo. Entonces ya una vez hecho esto podemos empezar con el trazado de nuestros platos o nuestras etapas. Para esto nosotros sabemos que tenemos una composición de 0.97, que es nuestra composición 1, y necesitamos obtener x1. Para esto nos vamos a regresar a nuestro gráfico de composiciones de x contra y y vamos a ubicar la recta y igual a 0.97. Encontramos la intersección con la curva de equilibrio y tomamos el correspondiente valor de x, que en este caso es 0.9494. Este valor nos va a permitir trazar una recta. Vamos a trazar x igual a 0.9494 y vamos a tomar la intersección de esta recta con la recta de entalpía del líquido como nuestro valor de x1. Una vez obtenido esto, podemos trazar nuestra etapa 1 trazando un segmento desde x1 hasta y1. Y vamos a trazar un segmento desde x1
hasta Q', para que podamos ubicar Y2, que es la línea que podemos ver en color azul. Una vez que ya tenemos esta parte, vamos a ubicar la intersección de la línea azul que va de X1 a Q' con la línea de entalpía de vapor, que nos va a dar un valor de Y igual a 0.95. Vamos a trazar esta recta nuevamente en nuestro gráfico de composiciones. Vamos a obtener la composición de X de 0.9156 y vamos a trazar una recta en nuestro diagrama de Ponchon-Savarit que va a ser de X igual a 0.9156, que es esta recta. Ubicamos la intersección con la recta de entalpía de vapor, que va a ser nuestro X2, y vamos a trazar nuevamente un segmento que va a ir desde X2 hasta Y2, que va a ser nuestra etapa 2, y vamos a trazar un segmento que vaya desde X2 hasta Q' para encontrar Y3 mediante la intersección con entalpía de vapor, con la curva de entalpía de vapor. Este proceso nosotros lo vamos a estar repitiendo hasta que lleguemos o sobrepasemos la composición de alimentación. En este caso vemos que se trazaron 10 etapas antes de llegar, y en la etapa 11 ya se sobrepasa esta composición, por lo cual se brinca la línea de balance global y ya tenemos que trabajar con la parte inferior de la columna, es decir, con nuestro Q'. Para esto vamos a establecer un nuevo pivote, trazando una recta que pase por Q' y por X11, que es la recta en color naranja, y esta recta va a intersectar también con la curva de entalpía de vapor, y esta intersección va a ser nuestro valor de Y2. Bueno, y una vez que ya hayamos obtenido nuestra composición de Y12, vamos a insertar un segmento que va desde X12 hasta Y12, que nos va a indicar la etapa 12, y nuevamente vamos a volver a repetir el proceso hasta que sobrepasemos la composición en el destilado. En este caso, pues nuevamente se vuelve a trazar el pivote desde Q', que pase por X12, que al intersectar con la línea de entalpía de vapor nos va a dar Y13. Vamos a ubicar en nuestro diagrama de composiciones su correspondiente X13, vamos a encontrar la intersección y nuevamente vamos a repetir el proceso. Finalmente vamos a obtener 20 etapas con una composición final de Y igual a 0.098 y de X de 0.062, y bueno, como ya habíamos mencionado, vamos a obtener que la alimentación se da en el plato 11. Bueno, y como conclusión, podemos comparar los resultados obtenidos en ambos métodos. Para el método McCabe-Thiele, obtuvimos que el plato de alimentación fue el plato 13, obteniendo un número de platos totales de 23 más el correspondiente al calderín, y para el método de Ponchon-Savarit obtuvimos que el plato de alimentación fue el plato 11 y se utilizaron 19 platos más el correspondiente al calderín. Bueno, además del método de Ponchon-Savarit, se dice que requiere datos detallados de entalpía para poderse aplicar, mientras que el método de McCabe solo utiliza las relaciones de equilibrio y el balance de materiales en su aplicación, siendo pues más sencillo de realizar, pero también menos exacto. Esto también se debe a que se supone que por cada mol que se evapora de componente más volátil se condensa un mol de componente menos volátil, lo cual pues es idealizar demasiado el sistema. Y pues estas son las referencias por si quieren revisar más a fondo el material, y pues sería todo por mi parte. Espero que les haya servido y muchas gracias por su atención.